Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias por su gran amor y misericordia con que usted siempre nos ha amado. En sus manos queremos encomendar nuestras vidas, las de nuestra familia, la de toda su iglesia, la de este mundo en general, Señor, porque necesitamos de su aliento, necesitamos de su gracia y de su amor en tiempos tan difíciles. Pero sobre todas las cosas, Señor, que su Espíritu Divino nos revele su voluntad y afirme nuestra fe para poder sobrellevar, para pasar estas pruebas y salir victoriosos. Usted conoce el corazón de su iglesia y ruego que conforme a la multiforme gracia y riqueza que nos ha prometido, sea derramada bendición sobre todo su pueblo, sobre todas las cosas, y lo más grande, Señor, que nos muestre cómo vivir cada día para su gloria y para su honra, Señor. Pedimos que nos enseñe a caminar hacia la madurez, hacia la estatura de la plenitud de ese varón perfecto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quédese pues con nosotros, con nuestros hermanos, los enfermos, los necesitados, aquellos que laboran en los hospitales y todos aquellos que de alguna manera están en estas situaciones de riesgo ante este virus que hoy, Señor, parece recrudecerse los contagios. Pedimos protección para toda su iglesia y para aquellos que estén pasando por este momento de prueba, sean restaurados y sanados bajo su mano poderosa. Por lo demás, solo pedimos que nos enseñe a hacer su iglesia en estos tiempos y a vivir honrándole y glorificándole, Padre. Pues lo pedimos todo, mi Señor, lo rogamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos meditando en la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Hemos meditado en los versículos 1 y 2, que son la introducción de esta carta, donde está el saludo de aquel que está enviando la carta y también quienes la reciben con un saludo de misericordia, paz y amor para la iglesia. Inmediatamente el autor abre los siguientes versículos del 3 al 16, van a ser como el contenido de esta carta, digamos el cuerpo de la carta, de los versos 3 hasta el 23. Aquí, en los versos 3 al 23, la intención de Judas era escribir sobre nuestra salvación común. Habiéndose introducido en la iglesia falsos maestros, se ve obligado a hacérselo notar a los fieles, versos 3 al 16, y después les instruye sobre la forma de comportarse ante esas amenazas que está sufriendo la iglesia en los últimos versículos del 17 al 23. En la iglesia se han introducido falsos maestros, como nos narran los versículos 3 al 4, que pertenecían a la iglesia, pero ahora van hacia la perdición, como lo afirman los versículos 5 al 7. También se saca a la luz la actuación de estos falsos maestros en los versículos 8 al 13, y finalmente hay una amenaza para ellos con la perdición en el juicio futuro, en los versos 14 al 16. El cristiano vive en una situación de constante combate. Verso 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La exhortación del apóstol procede de un corazón pastoral lleno de amor. Exhorta a los cristianos porque los ama, y los ama porque los cristianos son amados de Dios, quien los ha elegido desde de los demás cristianos, sus hermanos. El amor es el clima de la existencia y de la vida cristiana. Por eso, en la vida cristiana no hay lugar para un espíritu rencoroso, no hay lugar para un espíritu amargado.
Todo cristiano debe estar caracterizado porque ama y ama a sus hermanos, ama a su prójimo. A Judas y a la iglesia los apremia anunciar la salvación que Dios nos ha preparado. La salvación es la liberación de todo lo que oprime al hombre. Liberación de la enfermedad, de la miseria, de la culpa y de la muerte. Como dice Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte no existirá ya. Ni llanto, ni lamentos, ni trabajos existirán ya, porque lo anterior ya pasó. Salvación es todo lo que hace feliz al hombre, da misericordia, paz y amor, y permite participar en todo lo que Dios dio a su Hijo cuando le ensalzó y le glorificó. Así, nosotros participamos de la resurrección, transfiguración del cuerpo, vida eterna y señorío eterno. Acerca de esta salvación, diría primera de Pedro 1:10 en adelante, indagaron y escudriñaron los profetas que predicaron la gracia a vosotros destinada. Ellos investigaban a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y que testificaba de antemano los padecimientos reservados a Cristo y la gloria que a ellos seguiría. El hombre que tiene una relación con su Señor anhela sumergirse en esa salvación y contemplarla. Es el gran anhelo de su espíritu. Diría San Agustín que nosotros no nos hallaremos otra vez realizados o en paz hasta que no volvamos a nuestro Creador. Y el himnólogo escribe y entona este majestuoso himno: cara a cara espero verle. Es el anhelo de todo creyente, de todo aquel que ha recibido el Espíritu Divino. Por ese Espíritu es que su alma clama al Señor, clama esperando que un día pueda estar cara a cara contemplando a su Señor. Así que cuando San Judas dice que la salvación nos es común porque es un don para la iglesia, Dios en su gracia quiere salvar a todos los hombres, dar la salvación al mundo y renovar toda la creación. Primera Timoteo 2:4, Juan 3:17, 12:47 y Romanos 8:19 al 22. Estos textos corroboran esa intención en el corazón de Dios de su amor hacia la humanidad, hacia el hombre. Su plenitud empezará cuando llegue la nueva tierra y el nuevo cielo. La predicación cristiana es el mensaje de la salvación del mundo que inicialmente se hizo real en Cristo y llegará a su plenitud al final de los tiempos. Recordemos que en el primer Adán, como dice Romanos capítulo 5, toda la creación quedó sujeta a corrupción, las relaciones se rompieron, pero en Cristo Jesús estas relaciones son restauradas y el proyecto vuelve a ser encauzado. Aquel proyecto que fracasó con el primer Adán, en el postrer Adán es restaurado y esperamos que llegue a su plenitud al final de los tiempos. Por eso, la meta de la humanidad debiera ser, por supuesto, ese hombre maduro que alcanza la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo. En Cristo está la humanidad en plenitud. Cristo asumiendo nuestra carne, nuestro Dios haciéndose carne y habitando entre nosotros, llevó a cabo el proyecto que no pudo el primer Adán. De tal manera que ahora para nosotros la meta es Cristo y vivimos para Él y procuramos imitarlo a Él y llegar a la estatura de nuestro Señor, porque Él es la plenitud del ser humano. En Él encontramos esa plenitud que tanto anhela el corazón del hombre. Si tan solo pudiésemos rendirnos a Cristo e imitar sus actos, imitar su vida, sería un mundo distinto el nuestro. Nuestra concepción del cristianismo sería inexacta si no quisiéramos ver en él más que una proclamación de obligaciones morales.
o una sabiduría o una concepción filosófica del mundo. En Cristo nosotros encontramos la plenitud. De esto va más allá de obligaciones morales, de decisiones que reflejan una sabiduría o una concepción filosófica del mundo. Esto es mucho más que una teoría. El cristianismo ofrece la salvación que ha sido dada en Jesucristo y que puede salvar a todo el hombre en el presente y en el futuro. El sacrificio de Cristo es tan perfecto que Él no necesita volver a morir por el hombre. Con un solo sacrificio hizo perfecto el don de la salvación para que el hombre por fe lo reciba, sea en nuestra era o en el tiempo que viene. Judas quiso escribir una meditación sobre la salvación, pero tuvo que redactar una carta contra los falsos maestros. Valdría la pena aplicar toda la diligencia en ahondar en el camino salvador de Dios. Cada creyente está llamado en profundizar en esta salvación ofrecida y en el conocimiento de su Señor. Pero contra la proclamación de la verdad, en este momento, por el contexto de la carta, hemos visto que se ha levantado una propagación herética. Se ha estado propagando un error dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de este mundo no puede ser solo la iglesia contemplativa, debe ser una iglesia combatiente, una iglesia confesante. Dejemos de ser iglesia nominal para comenzar a ser una iglesia confesional. Cuando hablamos de iglesia nominal son aquellos que son cristianos por denominación. Cuando hablamos de aquella iglesia confesional es aquella iglesia viva, aquella iglesia que abiertamente combate por la fe en el Hijo de Dios, que da testimonio de lo que cree. La entrada en el reino de Dios, el servicio apostólico, la vida cristiana exigen sobre todo lucha, no buscada, pero que se impone definitivamente. Ningún creyente en este tiempo puede serlo si no combate ardientemente por la fe que se le ha sido encomendada. La fe es algo que muchas veces en estos tiempos se mira como erróneo o como no popular el tener un posicionamiento en cuanto a la fe. Pero Judas nos dice claramente aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y esa palabra es fuerte, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No estamos hablando entonces de cristianos apáticos, de cristianos indiferentes, de cristianos nominales, no. El apóstol San Judas habla, escribe y pide que cada creyente se vuelva un creyente confesional, que confiesa su fe, que define su posicionamiento y que lo hace de manera ardientemente. Mucho de lo que ha pasado en estos tiempos con el relativismo es que nadie quiere tener un posicionamiento radical, porque tememos ser señalados de retrógradas, de fanáticos, etc. Muchos no quieren asumir este posicionamiento radical en cuanto a su fe. Pero por lo que vemos en la carta de Judas, nos está llamando a un posicionamiento radical. Entonces no podemos, mis hermanos, menos que declarar lo que creemos y defender la fe que creemos. Entonces, para estos tiempos, yo creo, hermanos, que lo que ha pasado es que la iglesia ha entrado en un tiempo de silencio frente a las injusticias, frente al pecado, frente a la maldad, frente a la corrupción. Hemos guardado silencio y da temor. Y cualquiera que denuncia este pecado se le mira como un loco, como alguien que está desadaptado a los estándares de este mundo, donde la proclama es: vivamos cada quien su vida y hagamos cada quien como querramos, y nadie tiene por qué decir nada. Es importante que el pecado que está a la vista sepamos que ha de ser juzgado.
No se trata de que nosotros juzguemos la conciencia de las personas, pero sí que declaremos el pecado, porque solo Dios es el único que ha de juzgar la conciencia y el corazón de cada hombre. A Él le corresponde esta parte, pero su iglesia está llamada a anunciar el Evangelio y a denunciar la corrupción, la maldad y el pecado. Así, quedémonos en este día con esta exhortación a combatir ardientemente por la fe que una vez se nos fue dado. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo, Espíritu de poder, amor y dominio propio que hemos recibido, nos ayude a combatir por nuestra fe, a no dejarnos arrastrar, a estar firmes en nuestra posición. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.